Ese fue el lema nuestro hace 2 años, en nuestro año. Pueden tomar su asiento. Mil gracias por la confianza en esta mañana. Yo no sé si Multimedia tendrá por allí una tarea que les dije, que me buscaran la palabra, el significado etimológico de la palabra escuela. ¿Sí lo tiene? ¿Sí lo podrá buscar por allí? Bueno, igual si lo pueden hacer está bien, solamente yo creo que usted lo mire. ¿Qué significa escuela? Fíjese, no qué es la escuela, esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿qué significa escuela? ¿Cuál es el significado de la palabra? La palabra escuela significa literalmente llamarse al ocio. Interesante, ¿no? Interesante, ¿ah? La palabra es, por eso yo quería que usted lo mirara, que no pensaran que eran cosas que yo estoy inventando, sino que la palabra escuela significa llamarse al ocio, o sea, dejar lo que uno está haciendo para ir a la escuela. Llamarse al ocio, o sea, desligarse de lo que uno está haciendo mentalmente, físicamente, para sentarse y aprender. Eso es lo que significa la palabra escuela. Ahora escuche bien la pregunta. ¿Cuántos tienen hijos pequeños que van a la escuela? Bueno, la pregunta es, ¿por qué su hijo o su hija puede ir a la escuela? Mire la pregunta, observe bien las palabras de la pregunta. ¿Por qué tu hijo o tu hija pueden ir a la escuela? No para qué, sabemos que ellos van a qué van a la escuela. La pregunta es, ¿por qué pueden ir a la escuela? Si yo les acabo de definir escuela, entonces la pregunta ahora es obvia. ¿Por qué tu hijo puede ir a la escuela? Porque tiene el tiempo de hacerlo, ¿cierto? ¿Y por qué más? ¿Perdón? La capacidad de aprender, algunos sí, algunos no. No, me mentiré molestando, todos tienen. Pero ¿por qué tu hijo puede ir a la escuela? Sencillo. Porque él tiene un papá y una mamá, que eres tú, que lo subsidia. ¿Correcto? Él no tiene que preocuparse por casa, por alimento, porque ellos no tienen esa responsabilidad. Ellos están subsidiados por el papá o por la mamá, sus padres, pues. Por eso es que el niño, usted no le puede decir, apaga la luz, tú no sabes cuánto cuesta la luz. Y él te va a decir, es verdad que yo no sé cuánto cuesta, yo no la pago. Por eso el muchacho deja la llave abierta, por eso echa la leche y no se la come, porque él no tiene ese concepto. El que está subsidiado no está pensando en eso. Usted ve a su niño preocupado, ¿cómo pago la luz este año? Él tiene otras preocupaciones. Claro. Ahora escuche bien. Cuando crecemos, ya usted adulto ahora, resulta ser que una de las características de Jesús es que Él es el maestro. Y Él necesita enseñarnos a nosotros una serie de cosas, de principios. Y nosotros necesitamos, es una necesidad, sentarnos a sus pies para aprender de Él.
Y yo no estoy hablando de un culto corporativo, porque un culto es una celebración. Hay una palabra, por supuesto, que te alimenta. Pero yo no estoy hablando de ese tipo de impartición. Estoy hablando de una escuela como esta, de una cumbre como esta, en donde hay unos elementos de reino que únicamente pueden ser impartidos a este nivel y que requieren de la disponibilidad suya. Ahora, ¿cómo hace Dios? Resulta que Él es tu papá. ¿Cuántos saben que Dios es nuestro papá? Él necesita que tú vengas a la escuela de Él. Pero ya tú no eres un niño, ya tú tienes responsabilidades, ya tú tienes biles que pagar. ¿Se le dicen biles aquí o cómo se dice? Facturas que pagar. Tienes una mujer que mantener. Algunos tienen dos mujeres. Ah, no, perdón. No, eso es por ahí. Eso es por ahí. Y una vez dije en una iglesia, tengo 4 mujeres, mi esposa y mis 3 hijas. ¿Cómo hace Dios? Pues resulta que Él te va a tener que subsidiar. Como Él quiere que tú vengas a la escuela, tú necesitas llamarte al ocio, dejar lo que tú tenías que hacer hoy. Yo no sé cuántos de ustedes pidieron su día libre o simplemente están aquí porque pueden estar. Si usted está hoy aquí porque puede estar, no es un sacrificio para usted. Pero si usted decidió y dijo, mire, hoy no voy a ir a trabajar, porque lo que yo me voy a ganar materialmente hoy, lo voy a dar como una inversión, sabiendo que mi Padre Celestial me va a subsidiar. ¿Cuánto está gloria al Señor? Dale aplauso al Señor que vive y reina. ¿Cuánto está gloria a Dios? Cuando tú tomas el tiempo, y óyeme bien, este es un acto de fe. Un seminario como este es un acto de fe, donde usted decide creerle a Dios, donde usted dice, yo voy a dejar de hacer lo que yo estoy haciendo regularmente, porque estos que yo voy a aprender aquí va a ser un tesoro que no va a poder ser fácilmente apreciado económicamente. Entonces ahora entra otra palabra, la palabra prosperidad. Fíjese la pregunta que le voy a hacer. ¿Para qué Dios te prospera? Sabemos que Dios desea prosperarnos, que seamos prósperos en todo. La pregunta es, ¿para qué? ¿Para que tengas mucho? ¿Para que le des a otro? ¿Para que diezmes bastante? ¿Para que ayudes a un misionero? ¿Será esa la razón? ¿Qué tal si yo te doy una razón mejor? Porque no es que esas son inválidas, son razones válidas. Pero ¿qué tal si yo te doy una razón mejor? Déjame ponértelo a nivel de la Biblia. Jesús llega al lago de Genesaret. Nadie lo conoce a Él, nadie sabe quién es Él. Él llega allí. Hay una empresa de pescadores. Pedro, Andrés, Juan, esa noche no han pescado nada. No porque fueran malos, eran profesionales. Habían tenido una mala noche. Vamos a llamar a esa barca vacía la empresa que no produjo, la empresa improductiva ese día. No hubo ventas, no hubo pescado, así que no había nada que vender, no había billete. Están lavando las redes. Lo más probable es que estén frustrados, preocupados por las facturas que hay que pagar. Posiblemente
vendrían ese día a cobrar el impuesto romano. A lo mejor la suegra de Pedro ya estaba enfermándose. No, todavía no. Pero había que hacer algo. De pronto aparece Jesús en escena y le dice a Pedro, escuche bien la palabra, dame la barca, préstame la empresa improductiva, dámela a mí, para que con ella yo pueda predicar el evangelio. Ahora escuche bien, ¿ustedes creen que Jesús necesitaba la barca para predicar el evangelio? Por supuesto que no. Él pudo haber predicado desde una piedra. Pero ¿por qué le pidió la barca? Porque hay un principio. Diga conmigo, el principio del dar. ¿Cómo se llama? El principio del dar. Gumer lo llamaría la ley del dar. Entonces, después que Jesús predica, le dice a Pedrito, voy a parafrasear un poco, ¿verdad? No está en la Biblia así. Una vez yo parafraseé un versículo y se me acercó una viejita, pastor, pero eso aquí no está en la Biblia. Yo voy a parafrasear. Imagínense que Jesús le dice a Pedro, bueno, Pedro, tú me diste la barca. Y como tú me diste la barca, activaste un principio, el principio del dar. Ahora, Pedro, la verdad es que yo no necesitaba tu barca, pero ¿sabes por qué te la pedí? Porque la verdad es que yo lo que quiero es bendecirte. Boga mar adentro, y todos conocemos la historia. Se van, tiran la red, llenan la barca de él y de ellos, y también de los mirones, porque fueron unos mirones a ver. Porque cuando Dios te bendice a ti, va a bendecir a los que están alrededor tuyo. Pero ¿qué pasa cuando ahora la barca de Pedro está llena de peces? Dios lo bendijo, correcto. Pero ¿para qué lo bendijo? ¿Para que se fuera a vender pescados? Pues fíjese que no. Porque inmediatamente ahí él le dice, ven y sígueme. Cuando Dios te prospera, es para que cuando Él te necesite y te llame, tú estés dispuesto a seguirlo. Dale aplauso al Señor que para siempre. ¿Cuánto está en gloria a Dios? ¿Cuánto está en gloria a Dios? ¡Qué bueno es Dios! Para eso Dios nos bendice. Si usted ha dejado lo que tenía que hacer para venir aquí, usted esté tranquilo. Dios se va a encargar de proveer y aún en abundancia. Sí, Señor. Muy bien. Sí trabaja esa ley. Yo quiero hoy establecer acá unos conceptos, unos elementos, unas herramientas como título, para aquellos pues que les gustan los títulos, define la durabilidad de lo que estás edificando. Define la durabilidad de tu recompensa. ¿Cuánto va a durar tu recompensa? ¿Será algo que la recibes y ya la disfrutas y se fue?
¿Será que únicamente es este año, el año de la recompensa? Mire, de paso ahí, gracias multimedia. Escuela. El término escuela deriva del latín schola, que se refiere al espacio a que los seres humanos asisten a aprender la metodología. Pero la palabra escola allí es llamarse al ocio. Gracias. Define la durabilidad de tu recompensa. ¿Cuánto va a durar? Mi objetivo hoy es que usted tenga por revelación, no por información, cómo estamos construyendo, sea lo que sea que usted está construyendo, su vida cristiana, su familia, su economía, su futuro. Todo se trata de construir. ¿Y sabe qué lo define? ¿Sabe qué define la durabilidad de lo que construimos? Los materiales. Por eso Jesús, cuando terminó su sermón del monte, dijo: a la persona que oye estas palabras, las oye y las pone en práctica, como se nos ha enseñado acá, yo le voy a comparar a un hombre sabio y prudente. Sabiduría y prudencia se determinan por los materiales con que construimos las cosas. ¿Y cuánto va a durar lo que construimos? Y digo esto porque ustedes muy bien saben que pudiéramos construir una familia y pudiera ser destruida, no pudiera llegar a su final. Pudiéramos construir una empresa, un ministerio, una labor, una profesión, un sueño, lo que sea que estamos construyendo, sobre todo nosotros en el ministerio, construyendo el reino. ¿Cuánto va a durar? A mí me preocupa, Gomer, ese fenómeno en los Estados Unidos de iglesias que se están cerrando. Escuché una estadística. Tú sabes que en US es el país de las estadísticas. Me asustó. 300 iglesias mensuales son cerradas en los Estados Unidos por diferentes circunstancias. Templos hermosos, con 10 viejitos, 9 están enfermos y se muere uno toda la semana, porque no supieron pasar a su generación. Ellos construyeron algo que concluyó. Wow, no trascendieron. En Houston, Texas, hay una iglesia, el pastor Pedro Cantú, de paso él es de acá de Monterrey, somos buenos amigos, una iglesia hispana preciosa. ¿Sabe qué templo compró él? El templo de la Iglesia Bautista Central, en una de las ciudades del metro Houston, una iglesia que tuvo el privilegio de que el doctor Billy Graham la visitara todos los años, porque el pastor de esa iglesia era amigo personal del doctor Billy Graham. Una iglesia hermosa, un templo increíble, escuela, campo de fútbol. ¿Sabe cómo son las iglesias bautistas? Esa iglesia murió. La compró ahora una iglesia hispana. Menos mal que la compraron ellos. Y claro, uno se alegra, pero al mismo tiempo hay una tristeza, porque caramba, ¿cómo es posible que una iglesia de esa magnitud, que era considerada una de las iglesias principales allí en la ciudad de Houston, hoy ya no esté? Y menos mal que la compró una iglesia hispana, porque se la hubiesen vendido a quien sea. Repito, define, eso lo define usted, define cuánto va a durar
lo que estás edificando. Cosa seria. Déjenme avanzar porque quiero, por favor, ok, son 10 a las 11 entrego, ¿verdad? ¿A las 11? ¿11 y cuánto? ¿11 y 15? Muy bien. Son 3 los puntos que yo quiero hacer. De pronto el primer punto no te afecte tanto. El segundo quizás te emocione. Pero yo quisiera que el tercer punto que yo voy a hacer te mueva el piso. Nosotros fuimos creados para retener proverbios. Nosotros no podemos retener un mensaje. Usted retiene principios. Definir el evangelio que estamos predicando y el resultado de ese evangelio. Que sea duradero, no como un florero, sino como algo que se use, algo que se pueda usar. Definir qué tipo de familia vamos a producir. Definir cuánto yo quiero que dure lo que yo creo hoy. ¿Cuáles son tus planes hoy para crear los escenarios de mañana? Usted ha abrazado el evangelio, ahora debo definir cuánto dura esta experiencia. ¿Muere contigo o continúa con tus hijos? Ahora escuche bien. Si lo que yo estoy edificando coincide con lo que Dios está edificando, usted tiene que entender que Dios construye cosas duraderas e irrompibles. Dios no está en el negocio de comenzar algo hoy y dejarlo a la mitad. La Biblia dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar y la va a perfeccionar. Esa es una promesa. ¿Cuánto está? Gloria al Señor. Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Ahora bien, que yo lo entienda, es lo que va a definir los escenarios que tienen que ser construidos. Escuche bien la palabra que estoy usando, la palabra escenarios. Quiero que usted anote esa palabra porque esa palabra la vamos a usar. Escenarios. Gracias por lo que están tomando nota. Si usted no trajo papel, no se preocupe, no se enluche tampoco. Yo soy muy didáctico predicando, usted puede seguir mi mensaje punto por punto. Pero escuche bien, una vez yo estaba en una congregación y estaba un niño así sentado en la primera fila. Y yo decía, punto número 1, y el niño me miraba y anotaba. Punto número 2, y el niño me miraba y anotaba. Y yo decía, caramba, al final yo puse de ejemplo al niño. Miren, hermano, es este niño. Venga, por favor, niño. Y el niño me muestra y me dice, mire, pastor, cómo lo dibujé. Me estaba dibujando el chiquito este. Yo pensé que era que estaba tomando los puntos del mensaje. Así que yo espero que usted esté tomando los puntos del mensaje, no que esté testeando, ¿no? Dios se compromete con personas que se parecen a Él en sus pretensiones al futuro. Gente con mentalidad de futuro, gente con mentalidad generacional, gente con mentalidad de reino, gente con mentalidad trascendental. Créanme que Dios se compromete con ellos, que es la gente con la que Él trabaja, con la que Él puede trabajar. Entonces ahora, eso es lo que activa la provisión de Dios. Si yo tengo una mentalidad generacional, eso es lo que va a activar la provisión de Dios. Porque yo estoy aquí en el tiempo y en el espacio, pero si yo defino el futuro de lo que yo estoy construyendo hoy, ese concepto es exactamente lo que hace que se creen las provisiones para que no falte nada en el futuro. Usted lo va a entender a medida que yo avanzo. Te voy a dar el primer ejemplo. Un hijo. ¿Usted sabe lo que es un hijo? Para Dios. ¿Sabe lo que es un hijo?
Porque acuérdense que Dios es padre. Yo no sé qué es un hijo para usted, pero para Dios, ¿cómo Dios ve a tu hijo? ¿Saben cómo Dios ve a tu hijo? Es como que Dios, cuando Dios te da un hijo, déjame ponértelo de esta manera. Por eso que usted ve en la Biblia que las mujeres de los patriarcas tenían problema de esterilidad. Había un problema allí espiritual. Y si usted nota en la cultura hebrea, el primogénito y el tener un hijo era una cosa grande. Para Dios, cuando Dios te da un hijo, ¿qué es lo que eso significa? ¿Sabe lo que eso significa para Dios? Es como que Dios te estuviera diciendo: lo que comencé contigo, tú no me alcanzas, necesito tu generación. Dale aplauso al Señor, dale aplauso al Señor. Lo mío es tan grande, lo que yo estoy construyendo va más allá de ti. Tú eres solo un punto, eres solo una pieza dentro de este rompecabezas. Por eso es que si usted me está escuchando hoy, si por alguna razón su hijo o su hija no le está sirviendo al Señor, yo quiero que usted salga hoy de aquí contento, porque tarde o temprano el Dios del cielo lo va a traer. Dele aplauso al Señor, dele aplauso al Señor, porque lo que tú estás construyendo no puede morir contigo. No puede. Por eso el Abraham se quejó: ¿y quién me va a heredar? Este esclavo de Amacero. Por eso Dios le dijo: tranquilo, Abraham, tranquilo, que ese no es el que te va a heredar. Pero eso lo define usted. Cuando usted define lo que usted está construyendo, créanme que usted le está construyendo a sus hijos el destino. Y por más que ellos quieran salirse de allí, no van a poder. ¿Cuánto está gloria? Dale aplauso al Señor que vive y reina. ¿Cuánto está gloria? Ya está definido. Ya esta pelea está arreglada. ¿Cuánto está gloria al Señor? Óigame, somos un ejército condenados a ganar. Estamos condenados a ganar, varón. Aquí no hay de otra. Esta es una pelea que ya está profetizada. El diablo pierde. El aplauso al Señor. ¿Cuánto está en gloria al Señor? ¿Cuánto está en gloria a Dios? Él podrá darnos unos golpes y podrá por allí rugir y podrá medio asustarnos. Pero cuando eso ocurra, recuérdele y dígale: Satanás, tú sabes que esta pelea ya está arreglada. ¿Cuánto está gloria a Dios? ¿Cuánto está gloria a Dios? ¿Cuánto está gloria a Dios? Esta revelación define mi ofrenda. Porque ahora ya yo no voy a ofrendar por ofrendar. Porque ahora cada vez que yo voy a ofrendar, yo sé que estoy construyendo escenarios. Usted lo va a ver a medida que yo avance, si es que logro avanzar. Por eso usted ve en la Biblia que dice que la ofrenda de Caín no fue recibida, pero la ofrenda de Abel dice que hasta hoy sigue dando ¿qué? Testimonio. Una ofrenda trascendental. Ese es el tipo de ofrenda que necesitamos. Y ese es el tipo de ofrendante que Dios está buscando. No una persona que le zumbe ahí 100 pesitos todo arrugado ahí con la... No, Señor, olvídese de eso. Cuando usted ofrenda, eso es un acto profético de creación de escenarios. De pronto mañana domingo yo voy a hablar un poco de eso en el tema para la congregación. ¿Qué plataforma estamos nosotros colocando hoy para el futuro?
Pregúntele al que está a su lado, ¿para dónde vas? Pregúntele, ¿para dónde vas tú? Porque eso es lo que define si vale la pena que esté sentado al lado tuyo. ¿Cuánto da gloria a Dios? ¿Cuánto da gloria a Dios? Sí, porque imagínense, hay gente que ni sabe para dónde va. En Venezuela hay un refrán que dice: el que no sabe para dónde va, cualquier autobús le sirve. Ajá. Pensando de manera generacional. Todavía no he llegado al punto 1, estoy solamente dándoles la introducción. Quiero citar una frase de Carlos Sherlin. Ustedes conocen a Carlos Sherlin, ¿verdad? Él escribe un libro llamado Retrato Inédito. Hay una palabra allí que es interesante. Él dice: muchos trabajan duro para dejar un mejor país para sus hijos. Yo quiero dejarles mejores hijos a mi país. Esto lo está diciendo un hombre que tiene algo que decir. Independientemente de cómo usted lo mire, ¿quién puede negar que Carlos Sherlin es un hombre que es un líder tremendo, que ha demostrado su capacidad de administración y de gerencia? Y este es un hombre que por esas palabras usted puede determinar que él piensa generacional. Yo creo que usted entienda que la gente que maneja altos recursos, los millonarios, gente por ejemplo que tienen pozos de petróleo, los Bush por ejemplo, ¿sabe cómo piensa esa gente? Ellos piensan generacional. Los Bush tienen un pozo de petróleo que tiene petróleo para 300 años. Usted puede estar convencido que ellos están pensando a 300 años. Y ellos saben que ese pozo de petróleo no lo pueden perder. Y que ellos tienen que saber gerenciarlo y pasárselo a su generación. Viajaba yo de Dallas a Fort Lauderdale, y yo, como soy executive platino, porque viajo bastante, no porque tengo dinero mucho, pero viajo bastante, al lado mío iba un hombre. Él iba en su iPad, iba haciendo una transacción económica de millones de dólares. Como yo lo vi, entonces yo le hice un comentario, le dije: caramba, mucha plata, ¿no? Entonces se rió, en un tipo muy jovial, tipo joven, 35 años quizás. Y bueno, comenzamos a hablar, y el hombre comenzó a comentarme y me dice: mira, pues yo le pregunté: hoy, ¿qué haces? Y me dice: no, estoy en una transacción con la bolsa de valores, y pues acabo de ganarme 15 millones de dólares. Ahí en ese momentito hay una transacción. Él me dice, yo le digo: ¿cómo lo haces? Él me dice: mira, mi papá me heredó un terreno que está en el centro de Dallas. Ese terreno me lo han querido comprar para construir un centro comercial o un hotel o unas oficinas. Pero mi padre me instruyó que no vendiera ese terreno. Ese terreno cuesta 40 millones de dólares, solo el terreno. Ahora, ¿qué hizo mi papá y qué hizo mi abuelo y qué hago yo? Yo voy al banco con el título de propiedad del terreno y le digo: tengo un terreno que cuesta 40 millones, présteme 20 millones. El banco le presta 20 millones. Esos 20 millones él lo mete en la bolsa de valores, compra acciones, vende acciones, se gana 15 millones, le devuelve los 20 millones al banco y se queda todavía con su terreno y se ganó 15 millones para vivir tranquilo. ¿Y sabe dónde hizo la transacción? En el avión conmigo. Ni siquiera en su oficina. Entonces usted tiene que entender que hay gente que maneja cosas a futuro. Ese es un terreno que viene siendo heredado de generación en generación con una instrucción: no lo venda, úsalo. Yo me voy a salir del tema, con el perdón de ustedes, porque sé que no tengo el tiempo. De pronto vuelvo un momento, pero déjeme decirle algo que yo creo que es importante. Ustedes saben que la bendición del padre Abraham
consiste en saber gerenciar riquezas. Eso es lo que se llama en la Biblia la bendición del padre Abraham. La capacidad de contar estrellas. Pensar generacional. ¿Saben por qué los judíos son bendecidos? Porque el padre Abraham creó el escenario. Si él no hubiese creado los escenarios, su generación no recibe el beneficio. Lo que yo te quiero decir es que si nosotros aprendemos a crear los escenarios, nuestros hijos recibirán el beneficio de nuestras acciones. Nosotros podemos crear provisión para ellos. Usted está aquí hoy en el tiempo y en el espacio. Este es el punto geográfico de tiempo y espacio. Este es el futuro. Aquí van sus hijos. Este es el año 2018. Este es el año 2020. Este es el año 2050. Pero si usted hoy aquí aprende a crear los escenarios, usted está creando en el cielo el depósito, la bendición, para que cuando llegue ese año sea abierta la ventana de los cielos y a sus hijos no les falte nada. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ellos sabrán hacer lo mismo. Déjenme continuar con este paréntesis rápido para volver al tema. El apóstol Pablo establece un principio muy poderoso. Él hace una analogía. La analogía es tomar una figura de algo que usted y yo conocemos para enseñarnos algo que es de reino. Por eso el Señor Jesús siempre dijo: el reino de los cielos es semejante a. ¿Usted ha escuchado la palabra, hay una palabra que define al reino, y es la palabra, que no se puede describir, no es la palabra indescriptible, sino que hay una palabra que es indecible, o sea, no se puede decir, no hay palabras como podamos nosotros describir el reino. ¿Me entiendes? Indecible. Entonces, no se puede decir. Por eso siempre el reino de los cielos es semejante a algo que usted ya conoce. Jesús no pudo hablar del reino en términos de lo espiritual. Cuando lo hizo, una sola vez que lo hizo con Nicodemo y lo dejó con la quijada en el piso. Cuando le dijo la teología de la preexistencia: ¿quién es el Hijo del Hombre? Aquel que ascendió, y él no había ascendido, sino que también descendió y está hablando a ti contigo. O sea, le dijo la preexistencia, y el Nicodemo, que era un maestro, ni siquiera pudo entender el asunto. Pero escúcheme bien, el padre Abraham. Vamos a hablar de la analogía. Pablo dice que Israel es el olivo verde. Se representa como un árbol de olivo. Ese olivo verde no entiende la visitación del Mesías. Ahora ese olivo verde debe quedar suspendido. Se le llama a eso el enfriamiento de Israel. O sea, Israel quedó en un estado de, ahí se le llama, ¿cómo se llama eso? Israel queda ahora suspendido, pues, como hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y Pablo dice que Dios agarra ahora y le hace un injerto. ¿Qué es lo que hizo Dios? Agarró una rama de olivo silvestre, un olivo que crece por allá en el desierto, solo. Agarra un pedazo de ese olivo y se lo injerta al olivo verde, que es Israel.
Ese olivo silvestre, ¿quiénes son? Diga yo. Nosotros. El Señor nos tomó a nosotros y nos injerta. ¿Para qué Dios hizo eso? Si hay alguien aquí que sabe de agronomía y de biología y de este tipo de cosas, cuando hay varios tipos de injerto, injertar un árbol diferente en otro árbol o injertar un árbol de la misma naturaleza en el mismo árbol. Este es el caso de un árbol de la misma naturaleza, un olivo silvestre dentro de un olivo verde. ¿Qué pasa cuando a un árbol se le injerta otro árbol con los mismos genes o la misma genética? Ocurre un fenómeno. El árbol inicial o el árbol central deja de crecer, no se muere, pero no crece más, porque por ley de naturaleza, escuche bien, esto es una ley de la naturaleza, las raíces, los nutrientes de ese árbol le tiene que pasar el 60% al injerto y el árbol vivir con el 40% de la nutrición de la raíz. La raíz es el padre Abraham. Las bendiciones del padre Abraham que nutren a los judíos es el 40%. Y mire lo que los judíos hacen con el 40% de la bendición del padre Abraham. ¿Y sabe quiénes tenemos el 60%? Nosotros. Y no lo sabemos usar. Y no sabemos que lo teníamos. Y el apóstol Pablo dice: las bendiciones del padre Abraham ahora son para nosotros. Dígala conmigo: yo la recibo. Yo quiero mi parte. Yo quiero mi parte. No se deje robar. Diga amén, es mía. Y diga: este año yo la voy a activar. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Dele aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Punto 1 de 3 que voy a hacer. Para definir la durabilidad, yo tengo primero que hacer 2 cosas: identificar y desactivar el espíritu que opera en este presente siglo de tu realidad. La Biblia habla del espíritu del siglo. Cada siglo tiene su espíritu. Usted ha escuchado ese refrán que dice: más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Usted nunca oye ese refrán? Que más sabe el diablo. ¿A qué cómo le dicen aquí en México, Gumer? Igual. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ahora, si eso es verdad, yo no sé si eso es verdad o no, pero si eso es verdad, tenemos un problema. Y es que el diablo que nos tocó a nosotros está más viejo que el diablo que le tocó al apóstol Pablo. No, es que es así. Ahora está más mañoso, apóstol. Ahora ya tiene unos cuantos chichones que le dieron los apóstoles anteriores. Así que el tipo ahora sabe cómo entrar, porque él ya tiene experiencia. Nos tocó a nosotros ahora un diablo más mañoso. Cada siglo tiene su espíritu. Yo soy ingeniero y le voy a dar un nombre de ingeniería a este espíritu. Repito, cuando hablo de espíritu no me refiero a una entidad. Yo no estoy hablando de un demonio. Así que yo no quiero que después nadie esté aquí reprendiendo al demonio que yo le voy a decir. Yo le voy a dar un nombre. Cuando hablamos de espíritu, para los que no saben, por si acaso, voy a asumir que usted no sabe. La palabra espíritu en la Biblia significa lo que da vida a algo. Que es espiritual, por supuesto.
lo que da movimiento. Eso es lo que significa la palabra espíritu. Cuando la Biblia habla del espíritu del siglo, no está hablando de un diablo. Puede venir infectado por el diablo. Puede venir de él, pero no es un diablo. Es un espíritu. Es una manera de pensar. Es una filosofía. Es una idea que te puede ser inculcada en la mente. Es una influencia. Se le llama espíritu. Es una influencia. Yo le voy a llamar a este espíritu, lo vamos a llamar el espíritu de obsolescencia programada. ¿Cómo se llama? Espíritu de obsolescencia programada. Ahora repito, yo no quiero que usted ahora vaya por ahí, espíritu de obsolescencia programada, ¡fuera! Porque esto no es un diablo, es un espíritu. Hay que reprenderlo, sí, pero no así como usted cree. Hay que vencerlo, sí, pero no diciéndole que se vaya. Él no se va a ir porque usted le diga, vete espíritu. No, él no se va a ir. Hay que primero identificarlo. ¿En qué consiste? ¿Cómo es que él opera? Y segundo, hay que desactivarlo para que no siga operando ni en tu vida, ni en la vida de tus hijos, ni en tu generación. Obsolescencia programada es un concepto de ingeniería que usamos los ingenieros cuando diseñamos algo. Ahora, como aquí en el reino hablamos de diseños, esto cala perfectamente. Diseñar un producto, por ejemplo, el que diseñó este micrófono, lo diseñó y dentro de este micrófono hay un elemento que está programado, por eso se le llama obsolescencia programada. Aquí, en este micrófono, hay un componente clave que en algún momento va a fallar. Y este micrófono dejará de funcionar y se acabó y hay que comprar uno nuevo. Eso es lo que se llama en ingeniería obsolescencia programada. Yo programo, diseño algo para que dure un tiempo y se termine. Ahora yo quiero que usted entienda que ese espíritu está operando hoy. Por eso usted ve gente que viene en un domingo sí y un domingo no. Y usted lo ve aquí y después se pasa para allá y después en la última fila y después no lo vuelve a ver. Por eso usted ve familias que empiezan y no concluyen. Por eso usted ve ministerios que comenzaron y ya después usted no vuelve a saber de ellos. Gente que comienza la universidad y no la termina. Personas que arrancan una carrera y no la concluyen. A eso se le llama el espíritu de obsolescencia programada. Hay una fuerza espiritual que va a querer que lo que tú hagas no permanezca, que se termine. Hasta canciones hay. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Eso es parte de esta campaña mediática. Pero hoy
aquí vamos a descubrir a ese espíritu y lo vamos a anular. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ese espíritu no va a operar en mi vida ni en la vida de mi generación. Lo que yo estoy construyendo permanece por años. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Si yo me muero, mis hijos continuarán diezmando y sosteniendo la obra de Dios. Porque yo puedo declarar que siempre habrá alguien en mi generación, alguien que lleve mi sangre, que va a honrar a Dios. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso, usted ve eso. Cada año los problemas son repetitivos. Las familias vienen repitiendo ese mismo problema. Adulterios o divorcios. Y ese espíritu hay que cortarlo. Hasta que no se pare alguien. Tiene que haber alguien que se pare, Gomercindo. Que identifique ese espíritu en su familia, en su generación, que viene andando allí, que viene allí destruyendo cosas. Impidiendo cosas, porque esto impide la obra. ¿Cómo podemos nosotros poner en los hombros de gente inconstante, irresponsable, los planes de la obra? No podemos. ¿Cómo hacemos? ¿Usted se imagina el día de la conquista de Jericó? En pleno apogeo, con la lengua fuera los judíos, después de haberle dado 7 vueltas a los muros. Josué bien emocionado se para ante el muro y grita: ¡suenen la trompeta! ¡La trompeta! ¡La trompeta! Y viene un loco corriendo: Josué, el tipo de la trompeta se fue para la playa con la mujer y los muchachos. Y imaginen ustedes, en plena conquista, no aparece el tipo de la trompeta. Usted tiene que entender que la obra de Dios requiere gente que esté clara con lo que estamos peleando. No podemos darle chance al diablo que destruya lo que estamos construyendo. Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¡Wow! Alguien diseña un estilo de vida en el cual comienzas a sentirte insatisfecho porque no hemos desactivado eso. Mire, si usted ve la Biblia, David se encargó de eliminar a todos sus enemigos. ¿Sabe qué dice la Biblia? David no dejó a un solo enemigo, ni a uno. Por eso es que usted ve que Salomón nunca tuvo que pelear con nadie. Búsqueme Salomón peleando con quién. Salomón negoció con oro. Salomón negoció con trigo. Salomón manejó sabiduría. Salomón no tuvo que pelear con ningún filisteo, ni amorreo, ni ningún feo, porque a todos los feos los eliminó David. En otras palabras, David, dice la Biblia, ¿sabe cómo dice la Biblia? Sirvió a su generación. Cumplió su propósito. ¿Saben lo lindo? Que tú cumplas tu propósito generacional. Y que cuando le entregues a tus hijos, tú no le vas a entregar los problemas que a ti te tocó vivir, sino que ellos tendrán sus propios problemas que resolver, pero no los tuyos, porque los tuyos tú los resolviste en el nombre de Jesús. ¿Cuánto está gloria al Señor? Dale aplauso al Señor. Tú no le vas a dar herencia. Hay gente que le pasa los problemas a los muchachos, créanmelo. ¿Sabes cuántos muchachos hay cargando los problemas de los papás? Usted tiene que aprender a pelear sus batallas y a librar. Y si a usted le tocó matar feo, bueno, mátelo, para que sus hijos no lo tengan que hacer. Usted le va a tener que crear los escenarios a sus muchachos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dele aplauso al Señor que vive y reina para siempre. ¿Cuántos creen en los milagros? Me toca hacer un milagro. Me toca en 15 minutos terminar un tema trascendental.
no tiene problema con la provisión, porque Dios maneja unas matemáticas diferentes a las nuestras. ¿Cuánto es 5 por 3? En la mano de Jesús. ¿Cuánto es? ¿Cuánto da gloria al Señor? Dice que Él multiplicó, no fue una operación matemática, solo que Él no le dio 15. Ese sí que sabe multiplicar. Yo le decía a mis hijas, cuando usted vaya a la escuela, a ustedes le van a hacer preguntas que son diferentes. Entonces, cuando 5 por 3, usted le dice 15. Millones, miles. Porque las matemáticas de Dios son diferentes. Nosotros manejamos unas matemáticas diferentes. Mire, voy a avanzar. Voy a hacer aquí un acto de fe. Si no te mueves en el Espíritu de Dios, ¿sabe cómo se llama la Biblia? ¿Cómo se le llama al Espíritu de Dios? Otro de los nombres que se le da, si usted no lo sabía. Se le llama el Espíritu de la resurrección. El Espíritu, el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el mismo Espíritu que opera en nosotros. Lo que la Biblia quiere decir es que el Espíritu Santo que está en ti tiene la capacidad de vencer lo que mata al imperio de la muerte, lo que mata tus sueños, lo que mata tus ilusiones, lo que mata tu proyecto, lo que mata tu generación, el que quiere matar tu primogénito, tus hijos, el que quiere matar tu economía. Tú tienes que aprender a moverte en el espíritu de la resurrección para cancelar ese espíritu de obsolescencia programada que quiere matar lo que tú estás construyendo. Si yo entiendo eso, eso es poderoso. Si usted sale de aquí hoy entendiendo eso, poderoso. Por eso usted ve que en la iglesia primitiva, esa gente, ellos no tenían muchachos malcriados que le pegan patadas a la gente. Cuando el apóstol Pablo necesitó un ayudante, le trajeron a un Timoteo. Ya ese Timoteo estaba listo, pues. Timoteo era tercera generación de cristiano. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque la abuela se había encargado de pasarle el evangelio a la mamá de Timoteo. Y la mamá de Timoteo se encargó de preparar a ese muchacho. Y cuando el apóstol Pablo necesitó un ayudante, no le trajeron un muchacho malcriado que se jubila de la escuela, que tiene... No, le trajeron a un Timoteo. La palabra Timoteo significa timón, timo y teo de Dios, dirigido por Dios, un muchacho guiado por Dios. ¿Cuánto te gloria? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Necesitamos producir Timoteos en segunda y tercera generación. Ya mis nietos, ya ellos quieren ser, unos quieren ser ingenieros, otros quieren ser pastores. Hay uno que quiere ser policía. Yo sé que de pronto él va a cambiar cuando sea grande, pero mientras tanto él juega que él arresta a los otros. El celo, mi obsolescencia programada. Esto es una decisión, esto es una actitud que usted toma. El mundo dice que vas a estar obsoleto. Los modelos de gobiernos que se vienen, los modelos de finanza, vienen para empobrecer, para destruir. Usted tiene que cancelar eso, porque si no lo afecta. Las leyes que se van a hacer van a afectar. Vienen leyes para matar a niños, para que no nazcan. Eso es obsolescencia programada. Vienen leyes económicas para que no prosperes. Eso es obsolescencia programada. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cuando los reyes se juntan para planear contra el santo. Cada vez que hay una reunión gubernamental, usted puede estar convencido que lo que ahí se define es coyunta para el pueblo de Dios. Es problema para nosotros. Por eso nosotros tenemos que aprender a desactivar eso. Voy a avanzar. Déjeme ir a la Biblia. Para aquellos que dicen, este comenzó a predicar y no leyó la Biblia. Bueno, para esos religiosos, vamos a leerle la Biblia, pues.
Menos mal que yo estoy en una iglesia de reino. ¿Cuánto está gloria al Señor? Dele aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Sabroso predicar en una iglesia de reino. Segunda de Samuel 5. Si me ayuda allí multimedia. Versículos 1 al 5. Vamos a leer y yo quiero que usted note lo que vamos a llamar una palabra que va a ser el común denominador. ¿Sabe lo que es el común denominador, no? Ahí hay una palabra que se va a convertir en el común denominador. Vamos a leer. Y vinieron las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvía a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos a Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón, después delante de Jehová, y ungieron a David por rey. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años, 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. La palabra clave allí es la palabra Hebrón. Note cómo se repite la palabra Hebrón. En Hebrón reinó, vinieron a Hebrón, fue proclamado rey en Hebrón. En Hebrón vinieron los ancianos, en Hebrón lo reconocieron, en Hebrón lo coronaron rey, en Hebrón lo destacaron. ¿Pero qué es Hebrón? Hebrón es un escenario que fue creado. Mire, siga conmigo por favor en estos próximos minutos. Vámonos al Génesis. ¿De dónde sale Hebrón? Génesis 13. Abraham y Lot se separan. Ve ahora el versículo. Génesis capítulo 13. Si me ayuda allí multimedia. Y en el versículo 18. Esto es lo que nos hablaba el apóstol Gumer ayer. La geografía divina. Abraham toma una decisión de moverse. Removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manret, que está ¿dónde? Aquí es donde comienza. Resulta ser que Abraham llega y se establece en Hebrón. Luego va a pasar algo en Hebrón, se lo voy a adelantar por factor tiempo. ¿Alguien sabe lo que pasó en Hebrón? Que fue el conflicto emocional más grande que Abraham sufrió. ¿Qué pasó en Hebrón? ¿Alguien sabe qué pasó en Hebrón? Muere Sara, su amada esposa. Vamos a llamar a eso la tragedia emocional de Abraham. ¿Qué hace Abraham ante esta tragedia? Los habitantes de la región habían sido bendecidos por la presencia de Abraham, porque tú llevas bendición donde tú vas. Así que cuando muere Sara, la gente le dicen a Abraham: te vamos a regalar Hebrón. Y Abraham dice: no, yo no quiero que me regalen eso para que después alguien diga que enriquecieron a Abraham. Háganme el favor y me lo venden. Diga conmigo: Abraham compró Hebrón.
Abraham hizo una inversión en un lugar. Pasan los años, vienen los hijos de Abraham, Jacob, José es llevado a Egipto, finalmente se mudan a Egipto, pasan 400 años en Egipto, más de 500 años desde que salieron, desde que se reprodujeron, desde que se fueron a Egipto, salen de Egipto, regresan de nuevo y ahora están frente al Jordán. Han pasado 40 años, esa generación ha muerto. Ahora está Josué y Caleb. Cuando ellos inicialmente fueron a reconocer la tierra, Caleb fue. Se nos habló ayer de esos gigantes. ¿Dónde estaban los gigantes? Específicamente, ¿en qué lugar geográfico estaban los gigantes? En Hebrón. ¿Usted cree que el enemigo es estúpido? Puso los gigantes allí. Pero saben que Dios es más sabio, porque Caleb dijo: si el problema son los gigantes, déjenmelo a mí. El Caleb le tenía gana a esos gigantes. Pásanlo, porque es que Caleb estaba actuando de manera profética, guiado por Dios, a liberar Hebrón de los gigantes. Pasan los años, cuando viene Josué, ahora va a repartir la tierra, y Josué comienza, esto le toca a fulano, esto le toca a fulano, y de repente el Caleb se le para y le dice: un momento, Josué, se te olvida que tú y yo fuimos los que entramos aquí, y déjame recordarte que yo te dije claramente que a mí esos gigantes me los dejas a mí. Y Caleb libró ni siquiera tuvo que pelear, los gigantes se fueron corriendo. Años más tarde, en Hebrón, un descendiente de Abraham llamado David fue colocado en posición de gobierno. ¿Sabe cómo tú colocas a tu generación en posición de gobierno? Creando el escenario. Tienes que comprar tu Hebrón. Tienes que invertir en tu escenario profético, para que algún día alguien que lleve tu descendencia, tu sangre, dominará las ciencias, o dominará el arte, o dominará la política, o dominará lo que sea, la educación. Será el próximo ministro de Educación de México. Quizás uno de tus hijos, si tú hoy creas el escenario. Les digo algo más y con esto concluyo. Estoy en tiempo. Ya terminé. Póngase en pie. Ustedes saben que en el año 70 de la era cristiana, el emperador romano Tito invadió Jerusalén. Los judíos fueron esparcidos por todas partes, pero de una manera misteriosa, sin que nadie lo explique, en el 1946 ellos retornan de vuelta, y en una guerra en el 48 que duró 6 días, la famosa guerra de los 6 días, en 6 días Israel recupera su tierra. Es más, se metieron hasta Gaza, más arriba, los territorios jordanos. El problema pone la ONU para determinar si era legal o no que Israel región. Para hacerle la historia corta, los argumentos que presenta Israel para justificar que esa tierra es de ellos es el documento histórico, porque yo creo que existe el documento histórico de la propiedad que Abraham compró, llamada Hebrón.
Y los judíos presentaron su documento. Nuestro padre Abraham compró Hebrón. Esa tierra es nuestra. ¿Cuánto está? Dale aplauso al Señor. Gloria al Señor. Porque un hombre trascendental creó un escenario. Yo te voy a invitar hoy, mal. Hoy esa ofrenda que tú traes es una ofrenda, de esa ofrenda aprieta tuerca, calienta tubo, revienta diablo y espanta demonios. Una ofrenda que va a quebrantar el espíritu de obsolescencia programada en tu generación. Y si tú viviste pobreza, miseria y necesidad, tus hijos no lo vivirán. Mañana te voy a contar de dónde yo salí. Voy a contar parte de mi testimonio. O quizás lo haga esta noche, no sé. Pero yo te voy a invitar a que ahora tú prepares una ofrenda. Si no viniste listo, prepárala en tu mente y la vas a traer esta noche o mañana. Pero yo quiero que tú traigas una ofrenda y dale nombre a esa ofrenda. La vas a llamar la cuota inicial de tu Hebrón. Y a partir de hoy tú comienzas a aportar a la compra de tu Hebrón espiritual. Y tú le vas a decir al Señor: Señor, aquí está. Algún día alguien que lleva mi sangre estará en posición de gobierno. Lo que yo no logré, lo que yo no tuve, Él lo tendrá. Mi hijo, mi hija, mi nieto, mi bisnieto, o alguien. ¿Saben cuántas generaciones pasaron? Desde que Abraham compró Hebrón hasta que David es coronado rey. Y eso permaneció, porque lo que tú edificas de acuerdo al carácter de Dios permanece. Moriremos algún día, pero mis hijas continuarán, mis nietos continuarán, y ellos disfrutarán y ellos dirán: el abuelo compró un Hebrón para mí. Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Venga, traiga su ofrenda, traiga su pacto, adoremos al Señor. Bendiciones de lo alto para todos y cada uno.